Muy buenas tardes a todos, hermanos. Ayer celebrábamos la solemnidad de Todos los Santos. Hoy la Iglesia nos invita a celebrar también esta solemnidad de todos los difuntos. Son dos fiestas que van siempre unidas y ligadas litúrgicamente. Ahora explicaremos un poquito por qué, pero quiero empezar simplemente comentándoles algo anecdótico que posiblemente desconocen, y es que los sacerdotes podemos celebrar solamente una misa diaria por derecho canónico, en caso de necesidad pastoral 2. Los domingos podemos celebrar 2 misas por derecho canónico y en caso de necesidad pastoral 3. En la Ciudad de México hay una dispensa especial por la demanda pastoral que hay en esta ciudad tan grande para que un sacerdote pueda celebrar 4 misas, solo por necesidad pastoral. Pero fíjense que hay 2 días en el año en la que la Iglesia nos pide a los sacerdotes que celebremos 3 misas. Y uno es hoy, el Día de Todos los Difuntos. Obviamente este año coincide en domingo, con lo cual se monta, ¿no?, el derecho canónico que nos permite celebrar 3 misas, pero cuando cae fuera de domingo también estamos invitados a celebrar 3 misas. Y el otro día es el día de Navidad. La Iglesia de esa manera quiere resaltar la importancia que tienen estos 2 días y la importancia que tiene el poder celebrar, ¿no?, la Eucaristía en este día, con esta intención particular del difunto. Es una anécdota para que ustedes la conozcan, ¿no?, la tengan presente, y lo que la Iglesia nos quiere comunicar con esto es la fuerza de gracia que tiene la celebración de la misa cuando se aplica por un difunto. A mí, cuando celebro algún funeral, me gusta recomendar a la familia el hecho de que nunca dejemos de celebrar una Eucaristía, ¿no?, por nuestro ser querido, fallecido. ¿Por qué? Porque en la vida somos todos pecadores. Y el pecado lo que hace es acumular en nosotros culpa y pena. La culpa te la borra el sacerdote, te la borra Dios a través del sacerdote cuando te confiesas, pero la pena no te la quita. Y por eso es que tenemos el dogma que dice que existe el purgatorio. El purgatorio es el lugar en el que los que han merecido la salvación, pero aún así conservan parte de esa pena acumulada por su pecado en la tierra, tienen que purgar, tienen que pagar por ella antes de merecer llegar al cielo. Mucho o poco, la pena que acumulamos en vida siempre es cuantificable, siempre es medible. Si a una pena temporal y finita le aplicamos un remedio infinito, como es la muerte y resurrección de Jesús que celebramos en la Eucaristía, ¿qué queda? Nada. Nosotros podemos ayudar a los difuntos con nuestras oraciones, nuestros sacrificios, con el ayuno, ciertas privaciones, etcétera, pero siempre será una ofrenda imperfecta, porque está hecha por una persona imperfecta. Pero la diferencia es que cuando es Cristo mismo el que se ofrece, el valor es infinito, y de ahí la importancia que tiene. Yo estoy convencido que una sola misa ofrecida por un alma de un difunto, esa persona sube al cielo inmediatamente. De ahí la importancia que tiene nuestra oración, sobre todo en la Eucaristía, por nuestros familiares difuntos. Miren, a lo largo de los años, especialmente en los últimos años, a mí me han pedido que escriba sobre la muerte en varias ocasiones. No sé por qué tengo que escribir yo sobre la muerte, pero bueno. Ahorita les voy a comentar uno de esos artículos que yo publiqué hace tiempo, pero tengo otro más largo todavía, que yo no les voy a comentar aquí porque sería excesivo, pero les invito a que lo busquen porque está en las redes. Es un escrito de prensa, entonces no está el audio, pero sí pueden leer el texto. El título es El paradigma de la muerte, y lo escribí para la prensa el 2 de noviembre del 2020.
Ustedes se acuerdan cómo vivíamos el 2 de noviembre del 2020, ¿verdad? En plena pandemia, ¿no? Cuando todos, un día y otro, perdíamos a nuestros seres queridos. Ahí tienen ustedes el paradigma de la muerte, por si quieren acercarse a ese texto. Miren, el 1 de noviembre es la solemnidad litúrgica de todos los santos, como les decía, y se trata de una popular y bien sentida fiesta cristiana, que al evocar precisamente a quienes nos han precedido en este camino de la fe y de la vida, gozan ya de la eterna bienaventuranza. Ellos son ya de pleno derecho ciudadanos del cielo, la patria común para toda la humanidad y de todos los tiempos. Y a la vez, el 2 de noviembre es el día de la conmemoración de los fieles difuntos. El recuerdo, la oración, la gratitud y la esperanza son las claves para vivir cristianamente estas dos jornadas. En estos días vamos a celebrar, estamos celebrando a todos aquellos cristianos que ya gozan de la visión de Dios, que ya están en el cielo, hayan sido o no declarados santos o beatos por la Iglesia. De ahí su nombre, el Día de Todos los Santos. Santo es aquel cristiano que, concluida su existencia terrena, está ya en la presencia de Dios. Ha recibido, con palabras de San Pablo, la corona de gloria que no se marchita. Y son modelos para la vida de los cristianos e intercesores nuestros desde el cielo. Y son así dignos y merecedores de culto, de veneración, y quiero precisar, nunca de adoración. Luego llegan nuestros hermanos protestantes y nos dicen que nosotros adoramos a los santos. No, desengáñenlos y díganles que estudien gramática y vocabulario. Porque una cosa es la adoración, que solo se le rinde a Dios, y otra cosa es la veneración que le rendimos a los santos. La veneración es un acto de culto, de intercesión. Ellos no pueden obrar milagros. El único que obra milagros es Dios. Ni siquiera la Virgen obra milagros. Ellos interceden por nosotros ante Dios, que es el que obra el milagro, ¿no? Cuando éste es necesario. El Día de Todos los Santos, por tanto, es una oportunidad para que nosotros recordemos esa llamada universal que todos tenemos para la santidad. Está presente en todos, absolutamente en todos los cristianos desde el momento de nuestro bautismo. Y se trata de una llamada apremiante a que vivamos todos nuestra vocación a esa santidad según nuestros propios estados de vida, de consagración y sobre todo de servicio. Y es que la santidad no es patrimonio de unos pocos privilegiados, es el destino de todos, como fue, como lo ha dicho toda esa multitud de santos anónimos a quienes hoy celebramos. Como recita aquella canción de Cesario Gavaraín, un gran compositor de música religiosa español, decía: el santo no es un ángel, es un hombre en carne y hueso que sabe levantarse y volverse a caminar, y volver a caminar. El santo no se olvida del llanto de su hermano, ni piensa que es más hombre. Perdón, que me he perdido. Y piensa que es más bueno subiéndose a un altar. Santo es el que vive su fe con alegría y lucha cada día, pues vive para amar. La santidad, hermanos, en este sentido se gana, se logra, se consigue con la ayuda de la gracia, eso sí, pero aquí en la tierra, en el quehacer y en el compromiso de cada día, en la experiencia del amor y sobre todo en el servicio y en el perdón. Fíjense que decía el gran teólogo del siglo pasado, Karl Rahner: el afán de cada día labra y vislumbra el rostro de la eternidad. Esta debe ser nuestra certeza. El cielo sí, pero no esperar al día de mañana para alcanzarlo. El cielo, la santidad, solo se puede ganar en la tierra. Y después del Día de Todos los Santos, que nos habla de esa vida humana que no termina en la muerte, sino que se abre a esa luminosa vida eterna con Dios, por eso celebramos al día siguiente siempre el Día de Todos los Difuntos.
La muerte es sin duda la realidad posiblemente más dolorosa que experimentamos y también la más misteriosa de nuestra condición humana, porque nunca vemos qué hay detrás de esa puerta. Como afirmara un célebre filósofo alemán del siglo XX, el hombre es un ser para la muerte. ¿Comparten esta expresión? Bueno, es muy realista, ¿verdad? Solo que le falla la visión cristiana. El hombre es un ser para la muerte, y en la antigüedad clásica, fíjense, los griegos epicúreos habían acuñado otra frase posiblemente similar: comamos y bebamos que mañana moriremos. Esta frase la recupera San Pablo en sus cartas, pero le da la visión cristiana y no epicúrea. Si Jesucristo no ha resucitado, entonces sí, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, el fin de la vida no es el placer, el gozo, la satisfacción. Eso sí, si Jesucristo no ha resucitado, sí, vamos a aprovechar cada momento porque todo se va a acabar con la muerte. Pero como Jesucristo sí ha resucitado, lo que tenemos que hacer es vivir para la eternidad y no solamente para nuestra temporalidad. Por tanto, desde la fe cristiana, ese fatalismo y ese pesimismo de esa afirmación existencialista de Martin Heidegger o de la máxima epicúrea griega se iluminan y se llenan de sentido. Dios, al encarnarse en Jesucristo, no solo ha asumido la muerte como etapa necesaria de la existencia humana, sino que la ha trascendido, la ha vencido definitivamente, ha dado la respuesta que esperábamos y que siguen esperando todos los siglos y la humanidad entera en esta condición nuestra pasajera y caduca. ¿La muerte es dolorosa? Sí, pero ya no es el final del camino. No vivimos para morir, sino que la muerte es la llave de la vida eterna, el clamor más profundo del hombre y de todas las épocas, que lleva en lo más hondo de su corazón ese anhelo de inmortalidad y de trascendencia. Las vidas de los santos, de todos los santos, los conocidos y los anónimos, nuestros santos de los altares y los santos del pueblo, y su presencia tan viva y tan real entre nosotros, a pesar de haber fallecido, corroboran este dogma central del cristianismo, que es la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro, a imagen de Jesucristo que ha muerto y resucitado. Por ello, en este Día de los Difuntos es una ocasión para reflexionar precisamente sobre la vida, no sobre la muerte, para hallar siquiera en el corazón su verdadera sabiduría y sentido. Y es igualmente tiempo para recordar, es decir, volver a traer al corazón la memoria de aquellos a quienes amamos. Ocasión para rezar por ellos. Escribía hace más de medio siglo el Papa Pío XII: «Oh misterio insondable, que la salvación de unos dependa de las oraciones y voluntarias mortificaciones de otros». Ellos dependen de nosotros ahora, por eso rezamos. La palabra de Dios ya desde el Antiguo Testamento nos recuerda que es bueno y necesario rezar por los difuntos para que encuentren su descanso eterno. Hay unos versos que se escriben precisamente para narrar la muerte de un periodista, sacerdote y escritor y poeta español, que yo les he citado muchísimas veces, el padre José Luis Martín Descalzo, que dicen así: morir solo es morir, morir se acaba, morir es una hoguera fugitiva, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Acabar de llorar y hacer preguntas, ver al amor sin enigmas ni espejos, descansar y vivir en la ternura, tener la paz, la luz, la casa juntas y hallar, dejando los dolores lejos, la noche luz tras tanta noche oscura. Miren, hermanos, yo creo que la muerte siempre nos conmueve, nos duele, pero también es una muestra de fe y sobre todo de gran amor hacia la persona que ha fallecido. En el momento de la muerte, yo siempre he dicho que las palabras no siempre alcanzan,
para consolar o para interpretar, pero la fe sí. El Evangelio no nos promete una vida sin lágrimas, pero sí una vida donde esas lágrimas van a ser recogidas por Dios. El padre Martín Descalzo, al que hacía alusión esta poesía anterior, decía: Dios no quita el dolor, pero lo llena de sentido. Para esto estamos aquí, para encontrar sentido a la muerte. Viktor Frankl decía y escribió una obra con ese título, El hombre en busca de sentido. Ese estremecedor relato que narra su experiencia en el campo de concentración. Durante esos años siente en su propio ser lo que significaba una existencia absolutamente desprovista de todo, salvo de una sola cosa, la existencia misma. Y nos invita a cuestionar nuestras vidas y a reflexionar sobre el sentido y el propósito de la existencia. Y él dice en esta obra: la vida nunca deja de tener sentido, ni siquiera en el sufrimiento ni en la muerte. Esta frase yo creo que es para todos nosotros, para quienes aún no encontramos una respuesta a ese porqué de la muerte que le resta sentido profundo a la vida. Decía Karl Barth, este teólogo calvinista: no existe un camino que conduzca a Dios, pero Dios se conduce siempre por nuestros caminos. Y aunque no lo entendamos ahora, Dios también se conduce en el camino de cada uno de nuestros antepasados, se condujo en el camino de cada uno de nuestros seres queridos, como se conduce también de una manera siempre nueva en nuestras vidas. Y es un misterio, pero ahí está. Repetimos el día de Pascua: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, feliz la culpa que mereció tal Redentor. Y si hubo pecado y culpa en la vida y en la muerte de nuestros difuntos, con mayor razón ahora hay gracia y redención en virtud de la resurrección de Jesucristo que celebramos en esta Eucaristía. Hermanos, yo siempre digo que no hay palabras humanas que puedan llenar el vacío de una pérdida, pero hay una palabra con mayúsculas, que es Cristo, que no es solo consuelo, sino promesa cumplida. Es la palabra de Dios, que se ha encarnado. Decía Charles Peguy: la fe es una fidelidad y la esperanza es una fidelidad vuelta hacia el porvenir, hacia el futuro. Y hoy estamos aquí precisamente con esa fe y esa esperanza. Donde yo estoy, quiero que ellos estén también conmigo, dice Jesús. Es la promesa de eternidad. La muerte siempre nos conmueve. Aun cuando la hayamos visto venir, nunca estamos del todo preparados. Y está bien que sea así, porque el corazón humano ha sido hecho para amar, y amar significa que la ausencia siempre deja huella. La muerte siempre duele. Por más que la esperemos, por más que la razón nos diga que es ley de vida, nunca deja de estremecernos, porque el corazón humano no fue creado para la muerte, sino para la vida. Dios no creó la muerte, nos lo recuerda la Sagrada Escritura. La muerte entró en el mundo por el pecado y Cristo vino precisamente para destruirla y vencerla. Me detengo un momento para explicarles de una manera, creo que sencilla, lo que todos nosotros de una u otra manera hemos experimentado alguna vez al perder a un ser querido, lo que llamamos el duelo. Y lo hago con la manera más simple, el silogismo cartesiano. Premisa mayor: el ser humano fue creado para el amor y para la comunión. Así lo experimentamos. Padres con sus hijos, los hijos con los padres, los hermanos, los amigos, los esposos. Premisa menor: por el amor, nuestra alma vive más en la persona amada que en el propio cuerpo. Esa es la verdadera experiencia del amor. Y en conclusión, amar a una persona, en cierto modo, cuando ésta muere, uno muere también a sí mismo, porque vive en esa persona amada que fallece. De tal manera que perder a esa persona es sufrir su misma muerte. Y eso es lo que llamamos duelo. Algo que hay que vivir sí o sí, siempre. Todos sabemos que uno es capaz de morir por la persona que ama.
Entonces la muerte ya no es extraña, sino que es la afirmación, me atrevo a decir, más fuerte de la vida y la prueba más grande del amor. Por eso Jesús nos ha demostrado el máximo nivel de amor muriendo por nosotros, para que tengamos vida y vida eterna. Hoy podemos sentir pena, dolor, añoranza de nuestros seres queridos, porque algo murió también en nosotros con ellos. Pero también debería de haber una alegría inmensa en cada uno, porque en el fondo sabemos que ese dolor es la prueba evidente del amor que les profesamos. Hoy no estamos aquí solamente para llorar la muerte, estamos aquí sobre todo para dar gracias por la vida y para ponerla en las manos de Dios y para escuchar una vez más la promesa de Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Esa es nuestra fe, una fe que no anula el dolor, pero sí la ilumina, una fe que no borra la tristeza, pero la sostiene con esperanza. Como Jesús frente a la tumba de Lázaro, también nosotros hemos llorado a la muerte, pero no lo hacemos como quienes no tienen esperanza, porque sabemos que la muerte no es el final. Y Pablo nos lo recuerda expresamente cuando dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también los que han muerto en Él, Dios los llevará con Él. Esa es nuestra certeza más profunda, una certeza de que nuestros seres queridos no desaparecieron en el polvo, no se han perdido en la nada, sino que han sido llamados a la vida eterna. La semilla cayó en tierra y ahora en ese sueño esperan la resurrección. El Papa Francisco nos dijo en una ocasión que la muerte no tiene la última palabra sobre nosotros, que la vida continúa. Lo creemos firmemente, que todos resucitaremos y nos encontraremos de nuevo, y eso será una fiesta, y una fiesta sin fin. Sí, lo creemos, nos volveremos a ver. Ahora bien, los difuntos viven de otro modo, en una nueva dimensión, podríamos decir filosóficamente. Viven en el corazón de Dios y sobre todo viven en nuestro recuerdo, en el recuerdo de quienes les amamos. Me imagino que todos ustedes vieron la película de Coco, ¿no? Una alegoría bastante buena, precisamente, de la cosmogonía mexicana en torno a la muerte. Le falta algo de cristiano, ¿sí? Es una cosmogonía de nuestros antepasados indígenas, pero le falta la visión de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque si bien yo he dicho ahora, rememorando también lo que cree el pueblo mexicano, no solamente el difunto vive en base al recuerdo, ¿no? Porque, curiosamente, la película de Coco insinúa que en el momento en que se olvida el recuerdo, también desaparece el difunto, ¿no? Con lo cual ya no habría eternidad, sino una continuidad solamente mental. Existe en nuestro recuerdo y es bueno siempre recordar a nuestros seres queridos y agradecer, ¿no? Porque de ellos heredamos nuestra fe y nuestra vida. Pero no todo quede ahí. Vamos a pedirle al Señor que reciba a nuestros seres queridos con ternura, que les conceda la paz que no se acaba, el descanso que no se agota, y a nosotros que nos dé siempre consuelo, serenidad y certeza de que el amor no se pierde y de que la muerte no tiene la última palabra y que Cristo ha vencido para siempre. Como diría el gran Dostoyevsky, la muerte no es el último sueño, sino que es simplemente el último despertar. Acompañamos con nuestra oración a todos los fieles difuntos. No los retenemos aquí con el llanto, sino que les entregamos al cielo con amor. Pidamos al Señor para que les reciba en su casa. Pidámosle también por nosotros, para que sepamos vivir con esperanza y con la mirada siempre puesta en el cielo, aunque mantengamos nuestros pies en la tierra, haciendo el bien como sembradores de amor. Miren, abrazo conmigo el sentimiento de este día,
de todas las familias que han perdido algún ser querido. Con estas palabras del poeta austríaco Rainer Maria Rilke, que escribió a una amiga que había perdido a su hijo y que sintetizan, creo, de alguna manera lo que profesamos en nuestro credo y llamamos la comunión de los santos, es decir, la unidad entre la iglesia triunfante del cielo, la iglesia purgante en el purgatorio y la iglesia militante en la tierra, y todos nos unimos en este acto de alabanza en la Eucaristía. Decía Rilke, la ausencia no es un vacío, es una presencia distinta, silenciosa, invisible. El ser amado ya no está delante de nosotros, pero está en nosotros, en lo profundo de nuestra vida. Allí habita de otra manera, transformado, pero real. Si escuchamos con calma, oiremos su voz en la hondura del alma, como un murmullo fiel que nos acompaña siempre. A esto podemos acompañar también la afirmación del poeta francés, del filósofo francés Gabriel Marcel, quien decía, amar a alguien es decirle, tú no morirás para siempre. O como acuñé yo el día que me tocó enterrar a mi papá hace ya 10 años, la tumba no puede retener a quien amamos. Pedimos a nuestra Madre del Cielo, la Virgen de Guadalupe, que también tuvo que pasar por ese dolor de perder a un hijo, que nos acompañe en esta hora, que nos consuele en la fe y que acoja en su regazo de madre a todos nuestros seres queridos, que puedan descansar en paz y que algún día nos volveremos a ver. Que así sea.